Ejemplo de función racional. Vamos a hacer el estudio en detalle de todos los pasos necesarios para representar una función racional. Ejemplo. Realizar el estudio completo de la función y igual a x al cuadrado más 1 partido por x. Primero, dominio. Al ser una función racional, el dominio se calcula quitando los valores que anulan el denominador. En este caso es x igual a 0. Dominio r menos el 0. Es decir, la función existe para todos los valores de x excepto el valor 0. Corte con los ejes. Eje o x se hace y igual a 0 y se calcula el valor correspondiente a la x. El resultado es x cuadrado más 1 igual a 0, ecuación de segundo grado que no tiene solución real. Para calcular el punto de corte con el eje y se hace x igual a 0. Al sustituir la x por 0 nos vemos ante el problema de dividir entre 0. Efectivamente, tal y como habíamos dicho antes, en el 0 la función no existe. Luego no existe valor de y. La función no corta ni al eje de las x ni al eje de las y's. Signo de la función. Para estudiar el signo de la función hay que señalar en el eje horizontal el valor que hemos quitado del dominio. Al no haber corte con el eje de las x, no se señala ningún valor más. Estudiamos el signo a ambos lados del 0. Si se sustituye la x por un valor menor que 0 en la función, el resultado es negativo, puesto que el numerador es positivo, más entre menos sería menos. La función es negativa, es decir, su gráfica está por debajo del eje de las x. Sin embargo, al sustituir la x por un valor positivo, en la expresión de la función, el resultado daría positivo. La función tiene su gráfica por encima del eje de las x. Representando estos resultados, tendríamos el siguiente esquema. Lo primero, ya que el 0 es un valor en el que la función no existe, lo señalamos con un círculo abierto, para recordar que en el 0 la función no puede tener ninguna expresión. Segunda información que hemos obtenido, el signo. Ya que la función es negativa a la izquierda del 0 y positiva a la derecha del 0, rayamos la zona en la que no puede estar la gráfica. Así evitaremos dibujar erróneamente la función en alguna zona donde no le corresponda. A la izquierda del 0 la gráfica estará por debajo y a la derecha del 0 la gráfica estará por encima. Simetría. Para estudiar la simetría de la función es necesario calcular f de menos x, es decir, sustituir la x del enunciado por el valor menos x. En este caso, al sustituir la x por menos x, en el numerador no cambiaría el signo, puesto que es una potencia par, pero en el denominador quedaría negativo. Ese menos delante de la fracción nos dice que la función es impar, puesto que f de menos x coincide con menos f de x. Asíntotas. Por tratarse de una función racional, este punto es esencial para representar la función. Vertical. La recta x igual a 0, valor que se ha quitado del dominio, es asíntota vertical de la función, ya que por la izquierda del 0 el límite es menos infinito. Por la derecha del 0 el límite es más infinito. El límite no existe, pero en el valor x igual a 0 la función presenta una asíntota vertical. Horizontal. Se estudia el límite cuando la x tiende a más infinito y el resultado es infinito. Por la izquierda pasa lo mismo. El límite cuando la x tiende a menos infinito da un resultado menos infinito. Al no ser una constante numérica, la función no presenta asíntota horizontal. Representando estos resultados, tendríamos la siguiente situación. A la izquierda del 0 nos ha salido el límite menos infinito. La función se va hacia abajo, en el menos infinito. Por la derecha, el resultado nos ha salido más infinito. Eso significa que a la derecha del 0 la función se va al infinito, hacia arriba. Asíntota oblicua. Como no hay asíntota horizontal, es necesario estudiar la existencia de asíntota oblicua. La m, la pendiente de la recta, se calcula con la fórmula límite cuando la x tiende a infinito de f de x partido por x.
En nuestro caso, límite cuando la x tiende a infinito de x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado. Límite que vale 1. La pendiente de la recta será 1. La n, la ordenada en el origen, se calcula haciendo el límite cuando la x tiende a infinito de la función menos el valor de m anteriormente obtenido, 1, multiplicado por x. Haciendo los cálculos pertinentes, ese límite vale 0, es decir, que la ordenada en el origen vale 0. Sustituyendo estos valores se obtiene la recta oblicua y igual a x. Al tratarse de una función racional, la asíntota oblicua obtenida lo es tanto en más infinito como en menos infinito. No es necesario hacer los cálculos en menos infinito. Si representamos los resultados obtenidos en el esquema anterior, añadimos ahora la información de la asíntota oblicua. La recta y igual a x, recta que pasando por el origen de coordenadas tiene pendiente 1, es esa recta a la que la función en el infinito y en el menos infinito se acercará mucho sin llegar a tocarla. Se acercará a la derecha del todo y a la izquierda del todo. Monotonía y extremos relativos. Se calcula la primera derivada de la función. Haciendo cálculos y simplificando la expresión, se obtiene y' igual a x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado. Al igualar a 0, se obtiene la ecuación de segundo grado x cuadrado menos 1 igual a 0, cuyas soluciones son x igual a 1, x igual a menos 1. Se señalan en la recta real los valores obtenidos, el menos 1 y el 1, y además el 0, por ser el valor en el que la función no existe. Se estudia el signo de la primera derivada en cada uno de los intervalos obtenidos y tenemos los siguientes resultados. Si se toma un valor de x entre el menos infinito y el menos 1 y se sustituye en y', el resultado es positivo. La función es creciente. Si se toma un valor entre el menos 1 y el 0, el resultado es negativo y por tanto la función es decreciente. A la derecha del 0, entre el 0 y el 1, al tomar un valor cualquiera y sustituirlo en la primera derivada, el resultado es negativo, por tanto la función es decreciente. Y por último, cualquier valor mayor que 1 sustituido en y' da un resultado positivo y por tanto la función es creciente. Intervalos de crecimiento. La función es creciente del menos infinito al menos 1, del 1 al infinito. La función es decreciente del menos 1 al 0 y del 0 al 1. Y mirando la forma de las flechas, sabemos que en menos 1 presenta un máximo relativo y que en el 1 presenta un mínimo relativo. El máximo relativo estará para x menos 1, sustituyendo el valor en la y, se obtiene y igual a menos 2. Análogamente para el mínimo, para el valor x igual a 1, sustituido en la y, se obtiene y igual a 2. También podemos comprobar que en efecto la función es simétrica impar. Para el cambio de signo en la x, cambio de signo en la y. Resultados que podemos representar ya sobre nuestro esquema. El que la función sea creciente, efectivamente tenía que venir desde el menos infinito, viene subiendo pegada a la asíntota oblicua. Termina también siendo creciente, puesto que la función al final terminará pegada, sin llegar a tocarla, a la asíntota oblicua. La información del máximo. Ya podemos representar ese punto, el punto de coordenadas menos 1, menos 2, el punto en el que la función sube, sube, sube hasta que empieza a bajar. Y por último, el mínimo relativo, el punto 1, 2, ese punto en el que la función, después de venir desde el infinito, bajará hasta él para luego terminar subiendo de nuevo. Corresponde exactamente a lo que nos indican las flechas del crecimiento y del decrecimiento. Séptimo, curvatura y puntos de inflexión. Se hace la segunda derivada. Resolviendo, simplificando al máximo, se obtiene 2 partido por x al cubo. Al igualar a 0, es una ecuación que no tiene ninguna solución. Por tanto, no tenemos ningún candidato a ser punto de inflexión. Para estudiar el signo de la segunda derivada, señalamos sobre el eje el valor 0, por ser el punto en el que la función no existe, y se estudia el signo a ambos lados del 0. Al sustituir la x por un valor negativo, al elevarlo al cubo es negativo, más entre menos, menos. La segunda derivada negativa da una función cóncava hacia abajo. A la derecha del 0, si sustituimos la x por un valor positivo en la expresión de la segunda derivada,
nos da un resultado positivo. La función es cóncava hacia arriba. F es cóncava hacia abajo desde el menos infinito hasta el 0. F es cóncava hacia arriba desde el 0 hasta el infinito. Y la función no presenta ningún punto de inflexión. Porque, aunque en el 0 la función cambia de curvatura y pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba, no podemos olvidar que en el 0 la función no existe. Si en el 0 no hay función, no puede haber ningún punto de inflexión. No hay puntos de inflexión. Los resultados nos dan la siguiente representación gráfica.